Bueno, quiero a través de este video explicarte por qué un adicto es una persona poseída y por qué un adicto necesita más que una ayuda terapéutica, psicológica o médica, necesita una ayuda espiritual. Y quiero contarte a través de este video qué es la relación que tiene que ver la droga o el consumo, para que me entiendas, con la parte espiritual. Muchos padres luchan con sus hijos en la droga. Muchos padres luchan porque los tienen en la calle. Muchos padres luchan porque los ven pegados de pronto a una pipa o a una jeringa. Pero quiero darte en esta hora de la noche o del día o de la mañana donde me estés viendo una razón de por qué ese joven o por qué esa persona necesita más que una ayuda terapéutica, una ayuda espiritual. Dice que en el griego la palabra droga viene de la palabra farmakeia. Dice que se refiere a la práctica, escúchame bien lo que se refiere la palabra farmakeia, donde se desprende la palabra farmacia. Y hace unos años las farmacias se llamaban droguerías. Todo este enjambre, todo este tipo y de la droguería se desprende lo que es la palabra droga. Y de todo este enjambre de palabras quiero hablarte algo. Farmakeia en el griego significa, se refiere a la práctica de brujería, hechicería o el uso de drogas, especialmente para fines mágicos. Escúchame bien lo que te estoy hablando porque estoy bien fuerte. Históricamente también se describe como el uso de pociones, ya sean venenos o remedios, y de donde se deriva la palabra moderna farmacia. De farmacia viene droguería, de droguería viene la palabra droga. O sea, cuando una persona entra al mundo oscuro de la droga o el consumo, es una persona que termina poseída. No solamente, me toca ver muchos influencers, y me toca ver personas que tratan de ayudar a otros a salir de ese camino y se lo llevan de pronto para una finca o a un centro de rehabilitación, pero uno nota que dentro de el plan que tienen ellos estructurado, muchas veces uno no ve la parte espiritual, donde es la parte principal que hay que atacar en el adicto. Uno de los programas, entre comillas, uno de los programas, digámoslo así, más efectivos es el AA, Anónimos, Alcohólicos Anónimos. ¿Y por qué el programa de Alcohólicos Anónimos muchas veces puede ser más efectivo que otras cosas? Porque en Alcohólicos Anónimos te enseñan a creer en un ser superior. Porque entienden desde allí que la persona necesita liberación. Escúchame bien, liberación. Y aunque de pronto en su forma dan algo de pronto un poquito errado o de pronto no te descubren las cosas como son, ellos entienden que lo que hay que atacar primero en la persona adicta es la parte espiritual. Recuerda que de farmakeia se desprende farmacia, de farmacia se desprende droguería y de droguería se desprende droga. Dice que en la antigüedad ese tipo de drogas, dice que en la parte griega dice que significa también el uso de las drogas. O sea que una persona que se inyecta, o sea que una persona que está en el mundo de la adicción, es una persona que depende o practica la farmakeia. Y quiero hablar en esta hora, y a muchos padres, ojalá tú puedas compartir este video, para que muchos padres puedan entender que su hijo sí necesita una ayuda médica, una ayuda psiquiátrica, pero más allá de eso necesita una ayuda espiritual, necesita liberación. Vamos a seguir acá. Yo recuerdo que una vez, y esto es tan fuerte lo que te estoy hablando, porque así como hay mentalidades buenas, así como hay mentalidades que un día fueron usadas por Dios y se despertaron en el mundo espiritual a algo de Dios, así también el enemigo despertó mentes con planes maquiavélicos, con planes oscuros. Muchos de estos tipos de medicamentos, llamados drogas, llamados adicciones, fueron creados o subieron aquí a este mundo con una creación de tinieblas. Muchas de estas drogas, por eso se llaman drogas sintéticas y laboratorios, porque un científico, en vez de muchas veces colocar lo que sabía a manos de Dios o a manos del bien de la comunidad, colocó esa estrategia, colocó ese plan en manos del enemigo y empezó a crear lo que llamamos
las drogas sintéticas. Muchas de estas drogas han sido en laboratorios a través de mentes que se prestaron para el mismo enemigo. Puedo acabarte de leer aquí. Dice significado y uso de la palabra farmaqueia. Por eso es que hay ciertos tipos de drogas, hay ciertos tipos de adicciones que te abren los ojos espirituales. ¿Cómo qué tipo de drogas? La droga rosada, drogas como lo que llamamos acá en Colombia el pegante o el sacol. Recuerdo que una vez estaba yo en una finca con unos amigos y yo iba a la iglesia, pero yo no sabía qué tipo de costumbres tenían los muchachos que iban conmigo a ese campamento. Y recuerdo que yo estaba en una finca con ellos cuando al frente de la cabaña pasaba un río. Y yo veía que en ese río, yo veía que ese varón era como las 10 de la noche y el río estaba subido, estaba alto. Y yo veía que ese varón se metía allá y eso, mejor dicho, no le daba miedo. Y yo decía, wow, ese hombre no tiene que estar en sus cabales porque para uno meterse en un río a las 10 de la noche oscuro. Y el hombre se metía, el hombre nadaba, el hombre salía con una ansiedad. Cuando nos entramos para la cabaña no nos dejó dormir. Empezó a tener alucinaciones, empezó a ver demonios, empezó a hablar algo por él y no nos dejó dormir toda la noche. Cuando yo pregunté al otro día que qué le pasa, me decían que él era adicto al pegante. Hay ciertos tipos de drogas, hay ciertos tipos de adicciones que te abren los ojos espirituales, te abren al mundo espiritual. Investigando esta palabra de farmaqueia, se da uno cuenta que es así. En la antigüedad, y de hecho ni tan antigüedad, ahora hay ciertos tipos de drogas, hay ciertos tipos de bebedizos, como el yagué, como otros, que tú te lo tomas y te abren los ojos en el mundo espiritual. Dice aquí, dice la palabra farmacón, que viene de la raíz farmaqueia, que significa droga, consumo, pociones. Significa cualquier sustancia o poción que puede ser un veneno, una medicina o un amuleto o un fármaco. Escúchame bien lo que te estoy hablando en esta hora. Un adicto es una persona poseída que necesita más que una ayuda psiquiátrica, más que una ayuda psicológica, necesita una ayuda de liberación. Del 100% de las personas que se tratan de ayudar, el 5% logran salir de ahí sin una ayuda espiritual, pero el 95% terminan ahí sumidos porque no se ataca la parte espiritual. Quiero que me ayudes a compartir este video, quiero que este video pueda llegar a muchos padres, a muchas personas que lo necesitan, a muchos jóvenes que lo necesitan. Mire, me ha tocado que bajo la brujería, bajo la hechicería, me ha tocado ver cómo brujos, y me ha tocado ver cómo brujos hacen enviaciones. Porque ellos saben que la mayoría de esos fármacos vienen del mundo oscuro y hacen enviaciones tratando de que a la persona que le hacen la enviación termine en la droga, termine en una adicción, termine en el alcohol. Comparte este video para que podamos llegar a muchos.